Así que este, vamos a tratar de terminar el temita este del práctico 2. Ya habíamos visto la clase pasada el rectificador de media onda. Ahora vamos a ver el rectificador de onda completa. Lo vamos a simular. Lo voy a abrir al práctico. Para que lo veamos. Lo vamos a armar ¿cómo se llama? Al circuitito. A ver dónde está. No sé por qué se me han borrado los archivos. Este es el de media onda. Lo vamos a guardar como. Lo vamos a modificar. El rectificador de onda completa tiene dos diodos. Ustedes han visto que este diodo en el rectificador de media onda, si bien es cierto, trabaja en los dos ciclos, pero en uno trabaja bloqueando y en el otro trabaja conduciendo. En el semiciclo positivo conduce y en el semiciclo negativo no conduce. O sea, cuando conduce tiene que soportar una determinada corriente y cuando no conduce tiene que soportar una determinada tensión. Cero corriente. En el rectificador de onda completa, el circuito cambia, se usan dos diodos, acá lo vamos a poner, lo vamos a conectar, ay Dios, este punto hay que conectarlo a un punto común que se le llama tierra, GND, este punto ahí. Y el secundario del transformador, el punto medio del secundario, hay que conectarlo a tierra también. Entonces en un semiciclo vos vas a tener que conduce un diodo y el otro bloquea. Y en el siguiente semiciclo, al revés. El que conducía en el semiciclo positivo deja de conducir en el semiciclo negativo. Acá lo vamos a conectar también al osciloscopio para ver las formas de onda. Repito, estas cuestiones ya seguramente ustedes las han visto, así que vamos a tratar de ir rápido. Ahí la onda azul es la rectificación de onda completa y la roja es la entrada. Para verlo mejor podríamos desconectar aquí y ahí la vamos a ver a esta forma de onda que se llama continua pulsante. Continua porque no cambia de sentido, o sea, siempre es positiva, pero es pulsante. Y si ustedes comparan la frecuencia que tiene la entrada con la frecuencia que tiene la salida, la frecuencia de la onda roja es desde aquí, arranca y termina aquí, 20 milisegundos. Ahí está, ¿ves? En cambio la otra no, tiene el doble de frecuencia, porque el periodo son 10 milisegundos. O sea, entra una tensión de 50 Hz y sale una tensión de 100 Hz, el doble de frecuencia. Ese es un tipo de rectificador de onda completa, a donde el semiciclo que es negativo, el rectificador lo hace positivo.
lo da vuelta, digamos. No es la única forma de lograrlo. A ver, guardamos esto. Hay otro rectificador de onda completa que ya no necesita el punto medio del transformador y se usa lo que se llama un puente de diodos. Yo creo que lo tengo hecho ya el archivito. No sé por qué se me han borrado estos archivos, che. No, no está. Se han borrado. ¿Ve que está vacío? Sí. En el anterior. Lo que pasa es que acá se necesita el punto medio este que tiene que ir puesto unido al terminal este de la resistencia de carga. Este punto necesita unirse con este. Porque acá el análisis es así. Vos tenés, cuando el semiciclo es positivo, este punto es positivo, masa es negativo. O sea, tierra es negativo. De ese devanado. Y del otro devanado, este punto es positivo y este punto es negativo. Entonces, en el semiciclo positivo, quien provee la corriente a la carga es el diodo D2. Porque aquí tenés un punto que es negativo, entonces este diodo D3 trabaja bloqueando. En el semiciclo negativo se invierte todas las tensiones, entonces este diodo deja de conducir y trabaja bloqueando y conduce este. O sea, en este semiciclo, como la tensión es negativa, este es el diodo que conduce. Y si vos ves el camino de la corriente hacia así, arranca de aquí, porque en el semiciclo negativo, este punto es positivo. Entonces este diodo conduce y provee la corriente a la resistencia en ese sentido. Eso en el semiciclo negativo. En el semiciclo positivo el que conduce es este. Y aquí se solapan, ¿ves? Entonces, este punto es positivo, este punto es negativo. O sea, en este devanado es positivo, negativo. Y en el otro devanado es positivo, negativo. Entonces este bloquea. Pero si vos seguís el camino de la corriente, es el mismo en los dos semiciclos. Pero eso es porque está unido a este punto medio. Ese transformador se llama transformador con punto medio. Sí, normalmente es así, por eso se llama punto medio, pero no necesariamente, eso depende de la cantidad de vueltas que tenga en un arrollamiento y la cantidad de vueltas que tenga en el otro arrollamiento. Normalmente el punto medio es la mitad de la tensión que vos tenés en todo el devanado. ¿Me explico lo que digo? Claro, ahí eh, sí, claro, como la relación es de 21 a 1, vos tendrías que dividir 220 en 21. Eso te da más o menos 10 voltios. Pero 10 voltios de un extremo del transformador al otro extremo. Entonces al punto medio tenés 5 para cada lado. Sí,
Exactamente. Este, Ingeniero, te escucho. ingeniero, los 5 goles que dice Prado ahí, Marcelo, eso no están reflejados en la gráfica porque es otro análisis, ¿verdad? ¿O cómo ven el tema? ¿Está reflejado dónde? La gráfica dice 10 volt, profe, por eso. En la simulación, en la Sí. frecuencia de salida, digo. Si está reflejado acá, sí. Sí, Mira, la saquemos esta para que no confunda. Tiramos la simulación y ahí vos podés ver que el ciclo es de 10 milisegundos. ¿Ves? Desde aquí hasta aquí, porque después ya repite. Y la definición de algo periódico es que con el tiempo se repite de igual manera. Está bien, profe, ¿no? Lo que le pregunta Mauro me parece si tendría la que decir, tensión de salida. claro, y ahí le está dando 10 La voltios. amplitud, la amplitud, pregunten. El valor pico. Sí, el valor de pico es el mismo que tiene el valor de pico el secundario. Ahora, el valor medio, hay una fórmula para calcularlo. Ah, ok. Creo que es B de pico dividido. Sí, sí, sí. ¿Más Eh, parece 10, Marcelo? Y él dijo, ya te digo cuánto vale. No sé, por la gráfica parece 10. o sea, como dice Raúl, a ojo parece bien. Pero no sé, no sé si el valor exacto. Pero tienen que tener en cuenta que el instrumento ese da valores RMS, no da el valor de pico. Hay que multiplicarlo por raíz de 2. Bueno, Ese ahí 200 te va a dar otro valor. ese 220 es el valor RMS. Si ustedes hacen clic, se van a dar cuenta que ahí dice RMS, tienen que sacarlo el valor pico. Mira, en este archivo Claro, el está, eficaz. Sí, tienes El que razón vos. explica, el que explica muy bien toda esa parte es los videos ese del español, no sé si gallego, qué es, que están ahí subidos, explica todo eso muy bien. Yo lo he visto todos los videos y lo explica muy bien. Ah, Pero está en el aula virtual, sí. Sí, sí, sí. mira, en este archivo, si vos lo seguís, bueno, primero habla de las junturas, qué sé yo. Después en la parte que empieza a hablar de los rectificadores, ahí está la rectificación de media onda. Hay una tablita donde te dice la fórmula. Ustedes saben que la definición de valor medio es 1 sobre t por la integral de 0 a t de la función. Si quieren encontrar el valor medio de tensión, sería la tensión en función del tiempo, que en este caso es senoidal, por diferencial de tiempo. Si ustedes calculan ese valor para una onda senoidal pura, el valor medio le va a dar 0. Gráficamente es sencillo de darse cuenta porque vos tenés que contar la cantidad de área que encierra el semiciclo positivo y la cantidad de área que encierra el semiciclo negativo, y el promedio o valor medio te da 0. Eso sí, la senoidal no tiene ninguna componente de continuo. Ahora, cuando vos la rectificás a la rectificación de media onda, tenés que hacer el mismo cálculo. Nada más que en ese caso, a ver, rectificador de media onda sin filtro. Sí, ¿por qué no me lo da? Aquí está. Acá fíjate, acá empieza la onda, conduce. Después vale 0. El periodo es 20 milisegundos. Es el mismo periodo de la tensión que entra. Ahora, si vos calculás el valor medio de este,
Acá vas a tener un área encerrada por el semiciclo positivo y acá vale 0. Esa integral y ese cálculo vos lo podés tener aquí. El valor medio vale b de pico dividido pi. Cuando hay una rectificación de onda completa, que estaríamos en este caso, acá como primera medida la frecuencia va a la mitad y esto tiene un valor medio. En ese apunte, si bajan ustedes, hay otro cuadrito donde te da el valor medio para un rectificador de onda completa, que es el doble del anterior. Es 2b de pico sobre pi. El valor eficaz es un poquito más complicado. Yo después de terminar estos temitas de la rectificación de onda completa, quería que veamos esos videos que hace referencia ahí el amigo, que están en el campus. Dicho sea de paso, todo lo que está publicado en el campus es para que lo vean. O sea, no es que yo no tengo nada que hacer y subo los videos eso porque soy hincha de San Martín. No, está para que lo vean ustedes. Son Está bastante interesantes. sí. A mí me gusta mucho indagar en internet, buscar videos y qué sé yo. Y los que me van gustando los voy subiendo, porque me parece interesante, me parece que a ustedes les va a servir. Repito, está para que ustedes lo vean. El tema del valor eficaz, el cálculo del valor eficaz es un poquito más complicado, porque la definición de valor eficaz es el valor eficaz al cuadrado es 1 sobre t por la integral de 0 a t de la función elevada al cuadrado diferencial de t. Haciendo ese cálculo para una onda senoidal es el valor de pico dividido raíz de 2. Para la rectificación de onda completa es lo mismo. ¿Por qué? Porque si vos te pones a ver la forma de onda esta, es igual que si lo tuviera al semiciclo para abajo. Como vos lo elevas al cuadrado, antes de calcular la integral tenés que elevarlo al cuadrado. Y cuando elevas al cuadrado, esta parte positiva se hace una cosa así. Y la parte negativa, cuando la elevas al cuadrado, también se hace positiva. Por eso es que es el doble del valor eficaz, el mismo valor eficaz que una onda senoidal pura. El valor eficaz de una onda senoidal pura es b de pico sobre raíz de 2. ¿Se entiende lo que digo, chicos? Bueno, ingeniero. lo que yo quería era cambiar este rectificador, porque este rectificador necesita que el transformador tenga un punto medio. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un transformador que no tiene punto medio? ¿No lo puedo rectificar de onda completa? Sí puedo. ¿Y cómo se hace eso? Con un puente de diodos. El puente de diodos tiene 4 diodos. Yo acá lo voy a dibujar en el mismo archivo. A ver. Copio. Y lo pego más abajo. Aquí. No sé qué ha pasado. Bueno, estas líneas de conexión la voy a borrar. No sé por qué ha salido así. Mejor borro y copio de nuevo. Va. Me vuelve a hacer lo mismo. Bueno, lo armemos. ¿Por qué no la trabaja, ingeniero? A ver si. Eh,
Capaz que ahí se En otra hoja decís vos. Bueno, ya que estamos. podría probar así, capaz que ahí se. Sí, la copiemos. No sé por qué si yo había guardado aquí y se me lo ha borrado. No sé por qué. Pero bueno, hagamos lo mismo. Entonces le ponemos un generador de 220, 50 Hz. Claro, todo esto yo quería ir, que sea más rápido. Pero bueno, de todas maneras no es gran cosa, ¿no? Acá está el transformador. Le poníamos 21:1, ¿no? Después, en semiconductores discreto, ustedes tienen el puente rectificador, que está formado por 4 diodos. Le vamos a poner una carguita. Obviamente que ese puente también se lo puede armar con diodos por separado. Supongamos un resistor de 1K. Este puente tiene una entrada que vos la tenés que conectar a la entrada de tensión, y tiene una salida que es positiva. Si ustedes ven, los dos diodos ahí apuntan a la salida positiva. Eso lo conecto acá. Y la salida negativa es esta. Entonces ahí el punto medio no lo voy a usar. Podríamos suponer que se trata de un transformador que no tiene punto medio. Y este circuito también hace la rectificación de onda completa. Hay que ponerle un osciloscopio para que veamos. Aquí vamos a medir la entrada. Observen ustedes que la entrada, Profe, disculpe. pero la salida la voy a medir acá. Clic derecho y acá vamos a ver la forma de onda. Tiramos la simulación, a ver, está todo bien. No se ve nada. ¿Cuánto hemos dicho que había acá? Hasta -12, a ver si anda bien. Y tiempo en milisegundos. ¿Qué me conviene? 1 milisegundo. Esto en milisegundos. Profe, disculpe. Buenas noches, ingeniero. Soy Hola, buenas. Santillán. Yo tuve unos inconvenientes en el trabajo y bueno, recién me pude desocupar. Muy bien, no hay ningún problema. Muchas gracias.
A ver ahí. Siempre está muy lento. En 10, profe, en 10 milisegundos. Acá. Ponete. Claro. Ahí está. Bueno, ahí está. Y ahí van a ver que entra la senoidal y la salida es rectificada de onda completa. Este puente hace lo mismo que hacíamos hace rato con solo dos diodos. Claro. Ah, mira, aquí también te cambia la... ¿Por qué ha cambiado, che? Porque al tiempo de control lo tienen un segundo. A ver. Un milisegundo. Va. No sé por qué me lo deja. Vuelve al anterior. Bueno, este... Ahí va a ver que el semiciclo positivo, el negativo lo da vuelta y el positivo conduce. ¿Qué ocurre aquí? En el semiciclo positivo, la corriente hace así. Va por acá, llega a este punto y tiene dos caminos para ir. Por acá tiene el camino cerrado porque está este diodo en inversa. Va por acá, llega a este punto y tiene para aquí el camino cerrado porque tiene un diodo en inversa. Entonces se va por la resistencia. Sigue por acá y llega a este punto y acá tiene dos caminos. Por acá no va a ir porque si no va a llegar al mismo punto de la fuente de alimentación. Entonces va por acá y cierra el circuito hasta acá. En el semiciclo negativo, este, este borne es positivo, entonces la corriente hace así, llega a este punto y tiene un diodo en inversa para allá y un diodo en directa para acá, se va por acá. Llega a ese punto y tiene para allá un diodo en inversa, entonces la corriente va por aquí y circula por la resistencia con el mismo sentido de circulación, de arriba para abajo. Hace así, llega a este punto y tiene dos diodos en directa. Pero para aquí no va a venir, porque si no llegaría al mismo punto de donde ha salido. Se va por acá y en definitiva llega a este punto. ¿Qué ventajas tiene el rectificador de onda completa con puentes de diodo con respecto al de onda completa con transformador con punto medio? Si vamos por la cantidad de diodos que vos necesitas, este necesita 4 diodos, el otro necesita 2 diodos. Punto para el otro circuito. Si, si vos ves, en cada semiciclo conducen dos diodos. En el positivo conduce este y este. Y en el negativo conducen este y este. Desde el punto de vista de la corriente, en el otro, cada diodo conduce en un semiciclo. En cambio aquí dos diodos conducen un semiciclo y están puestos en serie. O sea que la misma corriente que consuma la carga va a pasar por dos diodos. Y si esa corriente es grande, supongamos 10 amperes, vos vas a necesitar dos diodos que conduzcan 10 amperes, lo cual lo hace más caro a este circuito. Punto para el otro circuito. Desde el punto de vista del costo del transformador, son más caros los transformadores que tienen punto medio, porque son más laboriosos para hacer. Punto para este circuito. Tiene un transformador más barato.
Desde el punto de vista de la tensión que tiene que soportar el diodo cuando no conduce, acá, como están dos diodos en serie, la tensión que tiene que bloquear se divide en dos. Entonces, ahí tenemos punto para este circuito. ¿Por qué? Porque los diodos no son tan exigidos cuando están soportando el bloqueo. Si sumamos tiene 50 voltios, se divide 25 y 25 es lo que tiene que soportar cada diodo. Pero en el otro, que tiene punto medio, si tiene que soportar 50 voltios, lo aguanta un solo diodo. Punto para este. ¿Se entiende lo que digo, chicos? O sea, cada uno de los Sí, circuitos, profe. ventajas y desventajas. Este usa más diodos, el otro usa menos. Acá los diodos son menos exigidos en tensión. Desde el punto de vista de la corriente que exige la carga lo van a soportar todos los diodos cuando conduzcan. Pero acá tenés dos diodos, entonces es mejor el otro. Así que bueno, no sé qué más decir de esto. Lo que nos estaría faltando era o es el asunto del filtro. Porque nosotros lo que estamos buscando es obtener una tensión que sea continua y no pulsante. Esta es continua, pulsante. Entonces hay que aplanarla a esta forma de onda. Entonces lo que se hace acá en el medio, después del rectificador, independientemente de cuál sea la tecnología que usen, con transformador con punto medio o con puentes de diodos, hay que ponerle un filtro. Y tiene que ser un filtro tal que deje pasar la continua y bloquee la alterna. Y energéticamente. No, en realidad la pregunta me da pie para que conteste que aquí cuando dos diodos conducen, como los dos diodos están en serie y hay una caída más o menos de 0,7 voltios en cada diodo, la tensión que llega a la carga aquí sería la tensión de entrada menos 1,4. En cambio, en el otro sería la tensión de entrada menos 0,7. O sea, desde el punto de vista de la tensión que llega a la carga, es mejor el otro circuito, el que es con transformador con punto medio. Pero bueno, en el otro circuito también, los devanados, cuando un devanado está entregando energía, el otro está descansando, no entrega corriente. En cambio aquí, en este circuito con transformador con punto medio, el devanado secundario siempre está entregando corriente. O sea que trabaja en el semiciclo positivo y en el negativo conduciendo. En cambio en el otro medio ciclo trabaja un devanado y el otro medio ciclo trabaja el otro devanado. Entregando corriente digo, ¿no? O sea que desde el punto de vista de rendimiento, podríamos decir, eh, este sería mejor, este circuito con puente de diodo, porque, aunque no, el otro descansa un semiciclo, un devanado, y en el otro semiciclo descansa el otro devanado. Desde el punto de vista energético, es lo que te puedo decir, que aquí hay caída de tensión cuando conducen dos diodos, en el otro conduce un solo diodo. Pero en general, digamos que los puentes rectificadores no
no tienen gran influencia en el tema energético. Lo que sí que tiene que ser de potencia tal que, específicamente de corriente de los diodos, que puedan soportar la corriente que conducen. Nada más. No sé qué más decirte. Ahora, ¿alguna qué? Lo que pasa es que me parece que vos lo estás mirando eh, como si fuera un circuito eléctrico, Alterna. un sistema eléctrico. Sí, en alterna está bien. Eh, en un sistema eléctrico, eh, digamos, vos lo que perseguís es la máxima transferencia de energía, porque, bueno, estás distribuyendo energía eléctrica y la carga tiene que, la carga pide energía y el proveedor, que es la fuente de alimentación, la tiene que estar entregando. En este caso, este tipo de circuitos no están pensados para eso. Aquí nosotros lo que estamos buscando es obtener una tensión continua que sirva para alimentar circuitos electrónicos. Digamos que sí es importante la potencia, porque por ejemplo, si vos tenés una carga que te consume 10 vatios, por decirte una cosa, el transformador tiene que tener la capacidad tal que pueda entregar esos 10 vatios, ¿me entendés? Siempre va a haber una pérdida de energía en este elemento que vos le pones en el medio, pero normalmente no es significativa. Acá lo que se está tratando de hacer es la conversión de una forma que es alterna a otra forma que es continua. Eh, el hecho de que vos le pongas filtro o no le pongas filtro tiene que ver con el tipo de carga que vos tengas. Porque, por ejemplo, si vos tenés aquí como carga una batería y estás haciendo un cargador de batería, la forma de onda que tenga la corriente no importa, porque lo importante es que vos le metas corriente a la batería porque la estás queriendo cargar. Por ejemplo, los cargadores de batería de los autos. Los cargadores de batería de los autos tienen un tremendo transformador de mucha potencia para cargarla rápido a la batería. Después tienen un circuito rectificador y no necesitan filtro, porque la finalidad es cargarla a la batería nada más. Pero si vos tenés acá un equipo de audio, por ejemplo, como carga, el equipo de audio necesita una tensión continua sin esas pulsaciones, ¿entendés? Porque esas pulsaciones no te van a hacer funcionar bien el circuito electrónico. Los eh, si vos le pones una tensión rectificada de onda completa o de media onda a un circuito electrónico, lo más probable es que no ande bien. Más allá de que la resistencia de entrada o la impedancia de entrada que representa un circuito electrónico sea capacitiva, entonces ese capacitor te va a estar proveyendo un pequeño filtro. Lo más probable es que el equipo electrónico ese no ande bien, porque tiene ese zumbido. En los equipos de audio se le llama zumbido a la componente de alterna que tiene la salida, porque en los equipos de audio es un ruido que lo sentimos con el oído, es un zumbido, como si fuera una cosa así, ¿entendés? Entonces ese zumbido hay que sacarle, este, por eso es que
en algunos circuitos electrónicos es muy importante que la componente de alterna, o sea, el zumbido que aparece, que también se le llama ripple, sea lo más bajo posible. Ingeniero, Sí. otra forma para visualizarlo también es porque necesitamos una corriente de continua estable, es por el tema de la polarización de los transistores. Si nosotros tenemos una pulsante, vamos a salir, digamos, de la zona de polarización del transistor. Y eso después lo vamos a ver, digamos, más adelante. Si nosotros necesitamos la corriente de continuo estable para que polaricemos la zona bien del transistor. Excelente la acotación. Lo que pasa es que todavía no hemos visto el tema de transistores, que después de el tema este de los diodos, vienen el componente que vamos a estudiar son los transistores. Primero el bipolar, después vamos a estudiar rápidamente el transistor de efecto de campo. Pero cuando veamos esos componentes, ustedes van a ver que esos componentes para que trabajen tienen que estar polarizados en un punto que se llama punto de trabajo, y ese punto de trabajo tiene que ser estable, o sea, no se tiene que mover demasiado. Entonces, si vos le estás moviendo la tensión de alimentación de los transistores, le estás moviendo el punto de trabajo, ese Q, que particularmente en los circuitos analógicos, el punto Q te determina si va a funcionar bien o no, o establemente. Por eso es que la tensión de alimentación para circuitos electrónicos se busca que sea continua, no continua pulsante. Contestando la pregunta tuya, de qué pasa O con... sea, el objetivo en general sea que sea continua para que funcione bien Lo que pasa es que también depende de qué circuito electrónico se trate, ¿no? Hay circuitos claro. que son exigentes en, en que la tensión de alimentación sea estable, sin zumbido. Porque aquí nosotros vamos a ver que ahora se le pueden poner filtros. Hay filtros muy sofisticados, hay filtros que vos lo conseguís con un simple capacitor. Poniéndole un capacitor ahí en paralelo con la carga, acá, vos vas a conseguir que esta tensión, esta azul, cuando baja, porque baja la tensión en el secundario del transformador, el capacitor la mantenga, pero no la va a mantener de por vida porque el capacitor se va descargando, entonces se empieza a descargar así y después vuelve a recibir otro impulso de carga y se vuelve a cargar. En definitiva, vos tenés ahí una forma, que ya lo vamos a ver, justamente eso es lo que quería hacer, que es introducirle un capacitor. Le vamos a poner un capacitor variable para que se vea el efecto. Ahí en paralelo. Lo vamos a conectar. Ahí con ese valor está en 50 microfaradios. No sé cómo andará ese valor de capacidad a esa frecuencia. Tiramos la simulación y vas a ver que mira, la tensión sube, el capacitor no se descarga y vuelve a recibir otro impulso de tensión. Y se carga un poquitito más. Lo que pasa es que la carga esta es muy bajita. O también podríamos decir grande. Pero si le bajamos, da, a ver, Ingeniero, creo que sería más conveniente que le baje el tiempo a la gráfica, así se puede ver un poquito más rápido y sea más cómodo. eh, vos decís hacerla
más corta esta. Ahí decís vos. Sí, se le puede aumentar un poquito más a la escala también porque creo que el capacitor, cuando usted le baja la capacitancia, empieza a subir la carga y bueno, ya no se nota ahí en la gráfica. Sí, pero no va a subir más de lo que puede. A ver, ahí lo tiremos. Ahí la saca la resistencia esta, no sé por qué. ¿Han visto esa chispa que hace? Reventó la Mira, hay un Eh, resistencia. momento que hace una chispa acá. sí, justamente eso le iba a consultar. Creo Ahí, que está sobrecargado le pasa mucha corriente por ahí, por eso la resistencia no aguanta. Cambiar el valor. Bueno, el cambio de valor quiero. corriente. Pongo una resistencia variable. Buena idea. Primera vez que veo que revienta la resistencia en el simulador. Yo sentía olor a quemado. Todos los días se aprende algo Ahí está en nuevo. 50. Sí. Con 50K, ¿qué hace? No, claro, no se Ah, descarga porque esto. ya me acordé, profe, la velocidad del desplazamiento, o sea, del que corre, donde empieza a correr la onda, la modifica del Tool Simulation. Desde ahí se puede ver un poquito más rápido. Esto, como decir, Es para que no sea mil. tan lento el proceso de la gráfica. A donde dice uno, dice que le ponga 10, creo. A ver. ¿A dónde decir que toque? A ver, opciones. No, no, es ahí en Tool Simulation, cuando le da el tiempo de control, ahí usted lo tiene que tener también en milisegundos, pero dele más tiempo, o sea que en vez de ser uno, que póngale 10. Entonces va a correr un poquito más rápido. Ahí Ahí. está, perfecto. Lo volvemos a poner este 25 como estaba. Lo que pasa es que la carga esta es muy bajita. O sea, está consumiendo poca corriente. Por eso el capacitor no se descarga prácticamente. Ahí vamos a tratar de hacerlo descargar más rápido. Amoló los diodos, profe. No hay problema si tenemos plata, vamos a comprar otro. Está haciendo bola todo, profe. Ahí, El ingeniero paga, paga. ahí se observa. Ahí se ve cómo acá recibe un impulso de tensión. Acá cuando ya deja de recibir impulso, el capacitor se empieza a descargar. Obviamente que esa descarga depende de la carga esta. Si esta carga es más grande, se va a descargar más rápido. Aquí no nos conviene medir aquí. Esta ya no nos conviene verla. Nos conviene... No, sí la vamos a dejar. Lo que pasa es que la forma de onda de rectificada completa ya no se la va a ver porque el capacitor este impide que nosotros veamos el semiciclo negativo dado vuelta.
pero acá se lo tienen que imaginar ustedes porque aquí la tensión, cuando la encuentra a la tensión de descarga del capacitor, la vuelve a cargar y se descarga. Lo carga, se descarga, lo carga, se descarga. Es como si fuera un columpio. Ustedes han visto que le dan un impulso para que vaya hacia adelante, va y vuelve. Cuando vuelve, le vuelven a dar otro impulso, va, vuelve. Aquí el proceso es, en este pequeño instante carga y después se descarga. Le da el impulso, vuelve. Le da el impulso, vuelve. Si yo aumento la carga, o sea, bajo la resistencia esta, ustedes van a ver que la descarga va a ser más rápida. Ahí tiene más ripple. Si ustedes ven, ay Dios, el valor medio de esa tensión rectificada y filtrada depende de la carga. Si yo sigo aumentando la carga, o sea, la corriente que pide esa carga, que aquí está representada con una resistencia, en un equipo de audio, si yo le subo el volumen, la carga va a ser mayor. Entonces, este capacitor se va a descargar más rápido. Entonces aumenta el zumbido, el ripple. En definitiva, ¿esto sirve para obtener una tensión continua? Sí, sí sirve. El gran problema es el ripple. Hay que tratar de eliminarlo al ripple. ¿Cómo podemos hacer? Subimos el valor del capacitor. O sea, que tenga más capacidad, que almacene más energía. Aquí va a bajar el ripple. Ven que ahí tengo una mejor continua, pero ahí aparece un problema. Ahí aparece un problema. Como primera medida, este capacitor al tener más capacidad es más caro. Y como segunda medida, cuando yo tengo un capacitor muy grande acá y está descargado, lo va a hacer conducir una gran corriente a los diodos cuando arranque todo el sistema. Entonces los diodos tenés que hacerlos que soporten más corriente, lo cual encarece el sistema por tener diodos más caros. Conclusión. Es una buena solución poner un capacitor más grande aquí, pero no tan buena. Otro problema que tenemos es que la carga tiene que ser constante para que vos calcules y puedas decir tiene poco ripple o tiene mucho ripple. Aquí con 30 micro del capacitor y una carga de 5K tiene una cosa aceptable. Lo que no es aceptable es que el valor medio dependa de la carga. Si tengo mucha carga, el valor medio cae. Si tengo poca carga, el valor medio sube. Por ejemplo, mira, ahí lo voy a poner en 75K y vas a ver que esa carga prácticamente no lo descarga el capacitor. Entonces tenemos un circuito que anda bien si la carga es chica, o sea, resistencia grande. Pero si la resistencia baja, o sea, sube la carga, empieza a aparecer el famoso ripple. Conclusión, no sirve. Podríamos mejorar el filtro. ¿Cómo lo podríamos mejorar? Ponemos una bobina en serie. Ese filtro se llama filtro L. También podríamos hacer un filtro T. Poner una bobina acá, otra bobina acá y el capacitor en el medio. Pero obviamente que esos filtros consumen energía. Conclusión, la mejor solución es ponerle un regulador de tensión.
que ya lo vamos a estar estudiando un poquito más adelante porque necesitamos, para ver las distintas tecnologías de los reguladores, tenemos que estudiar el funcionamiento de los transistores y de los amplificadores operacionales, porque los reguladores se hacen con esos elementos. Son circuitos electrónicos un poquito más complejos, digamos, que un simple filtro. A la tensión que se obtiene así se le llama tensión no regulada. ¿Por qué? Porque obtenemos una tensión continua, pero depende de la carga, el valor de tensión. En cambio, con un regulador, en un determinado rango, se consigue tener una tensión de un valor continuo constante, en un cierto margen de consumo, ¿no? Bueno, se nos hizo muy tarde, che. Estaríamos terminando la reunión. No se olviden de la asistencia. En 10 minutos arrancamos la control automático para los que cursan control. Nos vemos, chicos. Buen fin de semana.